Hola chicos, ¿cómo hacer un buen examen de PAU de Historia del Arte? ¿Vale? El examen de Historia del Arte, como sabéis, estoy aquí jugando con la manguera, mi hijo, a ver, no me mojes a mí. Como sabéis, el examen de Historia del Arte está dividido en tres partes, aunque este curso, 2019-2020, son dos preguntas en realidad, ¿vale? Aunque son tres partes. Os explico, ¿vale? Primera parte. Primera parte es el análisis de una obra. Para hacer bien el análisis de una obra hay que tener dos cosas claras. Primero, el esquema de qué vais a hablar, identificar la obra, cuáles son sus características formales y cuál es su significado de la iconografía y demás. Y en cada uno de esos puntos sabéis que tenéis que explicar. Y en segundo lugar, pues tener buena vista, ¿vale? ¿Por qué? Porque teniendo buena vista tendréis ahí la imagen a comentar y sabiendo de qué estilo es y sabiendo las características de ese estilo, vais a ver perfectamente esas características manifestadas en la obra, ¿vale? Pues imaginaos, pues, yo qué sé, que os ponen yo qué sé, ¿qué os pueden poner? Pues el auriga de Delfos, ¿vale? Pues sabiendo las características de la escultura griega, del periodo, la proporcionalidad, del ropaje, todas esas cosas, pues lo veréis ahí. Y simplemente tenéis que añadir el resto de la información que se puede ver con vuestros propios ojos. Pues identificarlo, pues saber que se llama la auriga del Delfos, saber los siglos de los que son, el material del cual está hecho, el autor si se conoce, ¿vale? Y luego características formales como son los volúmenes, si es una escultura exenta o no, en este caso sí, ¿vale? Identificar pues las partes que se han perdido, pues en el caso de la habilidad pues no tiene el carro, saber bien pues los datos, por ejemplo, que la parte superior de la escultura está más detallada que la inferior, porque la inferior en realidad iba cubierta por ese carro que se ha perdido. Bueno, pues comentar las cosas que sabéis por el estilo y los datos que podéis conocer de cada una de las distintas obras, ¿vale? Pero en casi todas las obras, si tenéis claro el estilo al cual están las características de ese estilo y tenéis ojos para ver la imagen, ¿vale? Podréis decir y podréis apuntar bien siguiendo ese esquema ese análisis de la obra, ¿vale? Confiad en vosotros, ¿vale? Para mí es la pregunta más complicada, pero porque a mí nunca se me ha dado bien, porque nunca he confiado en mis ojos por ser miope y astigmático y un poco despistado. Entonces, yo siempre me tenía que hacer un esquema clarísimo de qué hablar y luego a la hora de explicar, pues decía, oye, pues yo veo esto, no sé si será, pues sí, normalmente lo es, o sea, si vosotros lo veis y además no rechina con el estilo artístico al cual pertenece, pues estará bien, ¿vale? Y comentar las cosas y no os dejéis nada porque así tendréis los 4 puntos que vale esta pregunta. Otra pregunta típica de teoría, ¿vale? Pueden preguntar pues un montón de cosas, pues características de la arquitectura románica, ¿vale? O características de la arquitectura en el siglo XX o de la escultura perdón, de la pintura romántica, por ejemplo, o el urbanismo en el Renacimiento. Yo qué sé, pues las cosas que hay en el temario y que os tenéis que saber, pues ahí simplemente redactar, hacerlo bien, con sus parrafitos bien hechos, nombrando autores y obras, si es posible, eso siempre va bien, y ya está, pues eso es cuestión de empollar y saberlo. Incluso si no, sabéis que en el examen habrá textos de apoyo, y esos textos os ayudarán. Y yo creo que con lo que hemos visto en clase, con los documentales que hemos visto, con los apuntes que os he estado leyendo, yo creo que lo vais a hacer bien, ¿vale? Tener confianza sobre todo en vosotros mismos, porque historia del arte es bonito en el sentido de que os deja libertad para expresaros como artistas. No es lógico ver dos exámenes iguales, por ahí cada persona es distinta y la subjetividad aquí eh, importa mucho, ¿vale? Entonces, así como en Historia de España hay que ser humilde, ¿vale? Y fijarse bien en los textos y respetar esos textos, en Historia del Arte podéis ser más libres, ¿vale? Y arriesgar un poco más, ¿vale? Siempre y cuando no digáis tonterías, ¿vale? Pues siempre yo creo que lo podéis hacer bien y que sabemos cosas. No te metas cosas en la boca, Eduardo, ¿vale? Muy bien. Y el último, la última cada una de esas preguntas que os he dicho, el análisis y la de teoría, valen 4 puntos, ¿vale? 4 y 4, 8, ¿vale? Y podréis seleccionar, pues habitualmente será pues una más antigua y otra más moderna, pues la que más cómoda, la que más os sepáis. Y luego, pues la de contexto histórico. Hay contextos históricos más importantes porque inciden radicalmente en el estilo artístico, ¿vale? Pues estoy pensando, por ejemplo, en el románico. Ahí el contexto histórico es muy importante.
¿vale? Porque es pues, después de la caída del Imperio Romano, una Europa peligrosa, donde las fortificaciones empiezan a ganar importancia, donde la espiritualidad está tan presente, pues está clarísimo, o Grecia, o Roma. Pero por ejemplo, la escuela flamenca, el contexto histórico, bueno, pues podemos decir unas cuantas cosas de la burguesía, del comercio, de, de esa clase media que intenta eh, situarse a un nivel de prestigio pues, junto con la aristocracia y demás. Pero bueno, ahí tiene un poco menos de importancia. O el barroco, pues sí que tiene mucha importancia. O el siglo XX, por ejemplo, principios del XX, con el contexto histórico del cambio de paradigma, de la teoría de la relatividad de Einstein, de las teorías de Freud, cuando el sustento, los cimientos que parecían que eran inamovibles, pues empiezan a desbarajustarse. Bueno, pues sí. O por ejemplo en el arte islámico, donde el contexto, la religiosidad islámica es tan importante. Bueno, pues y siempre ese contexto relacionado lo más posible con el arte. No os pongáis pues a contar los califas y os pongáis a contar épocas históricas así muy precisas. No tiene importancia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? No te hagas daño. No seas bruto, Eduardo. Y ahora sí. ¿De acuerdo? Entonces, ese contexto histórico, bien explicado, relacionado siempre que se pueda con el arte y tratando de vincularlo con el arte que está presente en cada una de esas etapas históricas, pues estará 2 puntos que estarán muy bien. El temario parece mucho, y de hecho, yo este es el primer año que lo doy y muchas veces es inabarcable porque hay tantas cosas que contar y tantas interpretaciones y tantas obras. Pero en realidad, si lo pensáis bien, y lo habréis visto cuando empezáis a estudiar, es siempre lo mismo. Sabiéndose las características básicas de cada uno de los estilos, pues se puede saber todo. ¿Qué es lo más complicado? Pues por ejemplo, el vocabulario específico de la arquitectura, saber lo que es un fuste, un entablamento, la arquitectura arquitravada, las bóvedas y los arcos. Eso es más complicado porque son conceptos que no habéis dado. Pero en cuanto a los estilos, pues si sabemos notar el aromilla del románico, del gótico, del romanticismo o del realismo, pues todo eso al final no deja de estar muy relacionado con el resto con todas las artes, con la arquitectura, con la escultura, con la pintura, ¿vale? No es tanto, parece más. O sea que no le tengáis miedo. Y si os sirve como nota para entrar en la carrera que queráis, yo os invito a hacerlo y lo haréis bien, yo creo que lo haréis bien. Y si no, pues oye, pues si tenéis tiempo y no vais demasiado agobiados, pues hacerlo también, porque nunca está de más, ¿vale? Pero siempre lo digo, y parece más complicado de lo que es. Y cuando lo hayáis estudiado o lo vayáis a estudiar, lo veréis perfectamente que en realidad son 3 o 4 cosas de cada uno de los temas, las importantes, y luego pues más o menos saber desarrollar el tema. Vale, pues ahí está. Eso es como hacer un buen examen de historia del arte para la PAU. Pues espero que lo hagáis bien. Ya me contaréis. Venga, hasta luego.